Bueno, hermanos, vamos al tema número 16 de la serie sobre Primera de Corintios, que es lo que he venido enseñando, lo que he venido ministrando a la iglesia. El tema de hoy, hermanos, lo he titulado El amor versus el conocimiento. El amor versus el conocimiento. Ahora, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes, a modo de introducción, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han ido a algún lugar que tal vez a ustedes no les agrada mucho y ustedes lo han hecho porque sus esposas o sus esposos o sus hijos quieren que los lleven? ¿Alguien ha hecho eso? De ir a algún lugar, aunque a mí no me agrada mucho, a mí no me gusta ese lugar, pero yo lo hago por amor a mi esposa, a mi esposo o a mis hijos. No sé si alguien lo ha hecho, yo lo he hecho. ¿O cuántos han dejado inclusive tal vez de comprar algo o al revés, o comprar algo que tal vez a mí no me agrada, igual por amor a mi esposa, a mi esposo o a mis hijos? O sea, el punto es que a veces, hermanos, hemos hecho o dejado de hacer cosas por amor a otras personas. Interesantemente, hermanos, Pablo en el capítulo que vamos a estudiar hoy, aunque Pablo lo enseña todo eso que vamos a hablar hoy, lo enseña desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10. Pablo enseña, hermanos, a los corintios que el amor debe estar por encima de lo personal. Oigan, que el amor debe estar por encima de lo personal. Pero en este caso hoy, para empezar esto, vamos a ver 1 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 13. Es lo que vamos a estar estudiando y dice así: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas o de los alimentos que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ¿la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermano, eso es lo que vamos a estar ministrando, y el primer punto que vamos a estar tocando es el conocimiento de los corintios, que va del verso 1 al verso 6. El conocimiento de los corintios. Empieza Pablo diciendo: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Hermanos, aquí hay algo interesante, porque los griegos y los romanos eran politeístas. Ahora, ¿qué significa politeísta? Significa que ellos tenían muchos dioses o adoraban a muchos dioses. Eso es politeísmo. Pero también, hermanos, ellos creían en la existencia de muchos espíritus malignos. Creían que los espíritus malos trataban de invadir a los seres humanos, y para ello se pegaban en la comida antes de ser consumida. Oiga, esto es interesante. O sea, ellos creían que adorando a sus dioses, cuando ellos adoraban a sus dioses y estos dioses eran espíritus, cuando ellos se comían la carne, entonces ellos estaban comiéndose
esos espíritus. O sea, en la carne estaban los espíritus. Ahora, hermano, esto es interesante porque la iglesia de alguna manera ha entrado en un tipo de misticismo a este nivel, donde hoy yo he escuchado a muchas personas donde todo tiene espíritus, todo tiene demonios. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Y entonces inclusive a alguien le regalan un peluche, decimos nosotros, ¿verdad? Un muñeco ahí, y entonces eso tiene demonios. Más dependiendo si es de Walt Disney o dependiendo de dónde sea el muñeco, la figura. Entonces, no, eso hay que quemarlo, eso hay que botarlo, usted no puede tenerlo en la casa porque eso tiene demonios. Pero bueno, según la filosofía, si usted tiene eso y tiene demonios, se le van a pasar a usted. Eso es lo que creen. Bueno, esto también aparentemente creían en aquel tiempo con relación a lo que ellos se comían en los demonios. Por otro lado, hermanos, la carne que era sacrificada en los altares paganos, oigan, esto es interesante, usualmente se dividía en 3 porciones o en 3 partes. Una era quemada en honor al Dios que ellos adoraban. Otra porción era dada al adorador que llevaba la carne a la casa para comer, que inclusive en el pueblo de Israel eso también se hacía. El pueblo de Israel, cuando hacían los sacrificios, el pueblo comía de los sacrificios. Y aún también el sacerdote, porque también había una tercera porción que era dada al sacerdote pagano. Y si el sacerdote no quería comer esa porción, dice que él la vendía a un restaurante o a un templo o a una carnicería para que ellos a su vez vendieran esa carne. Entonces, este contexto, hermanos, es muy importante entenderlo para la hora de desarrollar lo que Pablo está enseñando acá, que para ellos era muy común y muy normal. Dice que la carne vendida, en este caso, generalmente era más barata. Esta carne que había sido la que daban, que se había sacrificado a los ídolos, era más barata. Por tanto, al igual que ahora, la gente le gustaba regatear, o sea, ir a buscar donde estuviera más barata. Y entonces compraban de esta que era más barata, inclusive los cristianos. Por lo cual Pablo les dice a ellos, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora aquí, hermanos, Pablo hace un contraste entre el conocimiento y el amor, o entre el amor y el conocimiento. Lo que Pablo quiere decir es que el amor debe estar por encima del conocimiento personal, en este caso, por lo cual él dice en el verso 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea que nosotros debemos de tener un conocimiento mayor de quién es Dios para ser conocido por él y buscar agradar a Dios en nuestra vida. No solamente por un conocimiento, en este caso, que es lo que vamos a ver ahorita, en relación a lo que era sacrificado a los ídolos, de lo que era sacrificado a los ídolos. Hermanos, cuando Pablo dice que el conocimiento envanece, hermanos, no se refiere al conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Pablo dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque he escuchado a muchos enseñar o afirmar que nosotros no debemos de estudiar mucho teología, que la teología es el estudio de la palabra de Dios, o el estudio de Dios en este caso, pero es a través de la palabra. Muchos dicen de que no se debe estudiar mucho teología porque el conocimiento envanece, dicen ellos, porque la palabra envanecer ahí significa inflar, significa enaltecer o llenar de orgullo. Eso significa envanece. Ahora, muchos han tomado esto para decir, hermanos, que una persona creyente, hermanos, no debe estudiar tanto teología o lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo envanece, pero el amor edifica. O sea, que es mejor caminar en amor, que es una verdad. Pero hermanos, nosotros necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos el conocimiento de su palabra. Es más, yo he visto, conozco a muchos teólogos, grandes teólogos, que tienen un gran conocimiento, hermanos, y es todo lo contrario de ser envanecidos. Más bien es gente humilde y gente sencilla, a pesar del gran conocimiento que tienen. Ahora, hermanos, si esto fuera una verdad de lo que muchos dicen, entonces eso contradice la enseñanza bíblica, de lo que la Biblia nos muestra.
Vamos a ir un momento a San Juan capítulo 5, versículo 39. Esto lo habla el Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan capítulo 5, verso 39, dice así, el Señor hablando: escudriñad las Escrituras. Escudriñar es buscar, es estudiar, es indagar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. O sea que Él está hablando de que debemos de escudriñar su palabra. Otro ejemplo en la palabra de Dios está en Efesios 4:13. Efesios capítulo 4, versículo 13 también. Pablo habla un poco acá en relación al conocimiento y dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice Pablo, hablando de la unidad de la iglesia, oigan esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Ahora pregunto, ¿cómo va a adquirir usted conocimiento si usted no estudia, si usted no lee la palabra, si usted no escucha o no viene a la iglesia a recibir enseñanza? ¿Cómo va a crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, si no es a través de su palabra? Amén. Otro pasaje, Colosenses capítulo 1. Versículos del 9 al 10 o 9 y 10. Colosenses. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 1, 9 y 10 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Oiga, Pablo está hablando de que él oraba o ellos oraban por los colosenses, y pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. O sea, Pablo oraba por eso, por la iglesia, para que la iglesia creciera, la iglesia madurara en el conocimiento de Dios, y eso es a través de las Escrituras, no hay otra forma. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿a qué se refiere entonces Pablo al decir que el conocimiento envanece, pero el amor edifica? ¿A qué se refiere? Bueno, hermanos, yo creo que el contexto inmediato nos muestra que Pablo, cuando habla del conocimiento, hermanos, lo que él está hablando se está refiriendo a los alimentos que se sacrificaban a los ídolos. Por ejemplo, vean donde dice el verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, ¿de qué estaba hablando Pablo? ¿De qué conocimiento? De lo sacrificado a los ídolos. Verso 4. Acerca pues de las viandas, o sea, de los alimentos también que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay entre paréntesis muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo, hermanos, entendía, cuando él habla del conocimiento, Pablo entendía que habían algunos cristianos en Corinto que tenían el conocimiento bien claro de que solo hay un Dios verdadero, como lo muestra la palabra. Solo hay un Dios verdadero. Hermanos, la Biblia nos muestra lo que se conoce en teología como monoteísmo. ¿Qué significa monoteísmo? Que solamente existe un único Dios verdadero. Ya hablando de la Trinidad, que está representado en 3 personas, pero la Biblia es clara y enseña de que solo hay un único Dios verdadero. Vamos a ir rápidamente a Isaías 44, versículos 6 y 8. Porque el mismo Señor se da a entender o se da a conocer de que Él es el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. Isaías 44, versículo 6. Me dicen amén. Inclusive ahí tiene un título y dice en el capítulo 44, Jehová es el único Dios. Dice el verso 6,
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, o sea, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Hermanos, fuera de mí, dice el mismo Señor, no hay Dios. El verso 8 dice: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego nosotros, sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, el mismo Señor aclara de que no hay otro Dios fuera de Él. O sea, solo hay un único Dios, es el Dios verdadero. Y en este caso es el Dios de las Escrituras, el Dios de la palabra. Ese es el único Dios verdadero. Por lo cual, hermanos, los dioses paganos no eran, oigan esto, ni son reales. Los dioses paganos, o sea que no son nada, aunque existan muchos como hoy en día todavía, que por eso ahí lo encierro entre paréntesis, aunque hay muchos dioses y muchos señores, pero está hablando de algo terrenal. Aquí existen muchos dioses y muchos señores. Para ponerles un ejemplo muy sencillo, hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo en China hay muchos dioses, inclusive los animales son dioses. Por ejemplo, en la India, leyendo por ahí, dice que la India tiene, hermanos, oigan esto, asústense, más de 3 millones de dioses. O sea que la India es un país muy idólatra, donde ahí inclusive la vaca es sagrada. Pero hermanos, para que tengan una idea, o sea, el mundo ha creado sus dioses. En el mundo hay muchos dioses, pero la verdad, como dice Pablo, para nosotros solamente hay un Dios verdadero, un Señor Jesucristo, que es el Dios verdadero al cual adoramos, en el cual creemos, aunque en el mundo haya muchos dioses. Y de hecho que hay no solamente dioses, eso lo vamos a ver más adelante, hermanos, no solamente hay dioses hablando de figuras o de cosas celestiales o astrales, no sé cómo decirlo, sino que también, hermanos, a veces en el mundo los hombres se han hecho sus propios dioses, sus ídolos. Y no solamente un ídolo es un muñeco. También un ídolo, hermanos, puede ser un jugador de fútbol, un cantante, una estrella de cine. Todos esos son dioses. Muchas veces puede ser el esposo, la esposa, los hijos, el carro, la casa. Cualquier cosa puede convertirse al final en un dios o en su dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por lo cual, hermanos, entendiendo todo esto, comer algo que hubiese sido ofrecido a un ídolo no tenía por qué perjudicarles en su vida espiritual, en este caso a los corintios, porque eso es lo que él está hablando, lo que él está enseñando. No tenía que perjudicarles en su vida espiritual, ya que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo no es nada. La Biblia dice que los ídolos de ellos, así lo dice la palabra, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, o orejas por lo menos, y no oyen. Tienen pies, pero no caminan. O sea, no hacen nada. Yo no sé si usted ha visto, hermanos, donde tienen que llevar sus ídolos de una parte a otra y tienen que llevarlos, los llevan cargados. Ahora es interesante porque la mayoría son de yeso. Hermanos, y si ese yeso se cae, se hizo pedazos, se quebró. Y hasta ahí llegó su ídolo, hasta ahí llegó su Dios. Es interesante, hermanos, y para que usted lo anote ahí en sus apuntes, por favor. Es interesante porque en Isaías 44, desde el versículo 9 hasta el versículo 20, hermanos, Isaías habla de cómo el que alguien adore un ídolo o se fabrique un ídolo, hermanos, es algo tonto. Es algo tonto, es algo que no tiene sentido, y así lo pone Isaías en el capítulo 44. No lo vamos a leer todo por causa de tiempo, pero hermanos, voy a decirle qué dice Isaías. Isaías dice que las personas van a la montaña donde hay árboles y ellos escogen el mejor árbol y ellos lo acortan a ese árbol, se lo llevan para la casa, agarran un pedazo de ese árbol y empiezan a darle forma.
empieza a fabricarse un ídolo, a hacer un muñeco de aquel árbol. Luego de que ha hecho el ídolo, el muñeco de aquel árbol, dice que agarra una parte para calentarse, para echarla como leña al fuego, de ese mismo árbol que él se fabricó un ídolo. Y dice Isaías, y luego de que tiene el muñeco hecho, el ídolo fabricado, dice que él se postra y le pide, después de que lo ha hecho. Después de que fue y cortó el árbol y él lo fabricó. Y dice Isaías, cómo el hombre no piensa, cómo el hombre no es un poquito inteligente, parafraseando, para decir, ¿por qué tengo que postrármele y pedirle a esto que yo mismo fabriqué, que yo mismo hice, porque fui yo a cortar el árbol y yo le di figura de hombre? Eso es algo ilógico e insensato. Pero hermano, yo creo que la mayoría de los que estamos acá en algún momento lo hicimos. En algún momento lo hicimos. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, que a través de su Espíritu Santo y su palabra, hermanos, hoy podemos conocer la verdad del Evangelio. Para entender de que Dios es Espíritu, de que Él es el único Dios verdadero y que no podemos adorar algo, hermanos, que no vemos. Porque a Dios no se le ve, pero se le siente y se le conoce como el único Dios verdadero. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante en la serie. Porque como les dije, Pablo empieza todo este discurso desde el capítulo 8, pero termina hasta en el capítulo 10 hablando de esto, en relación a los ídolos. Eso me lleva, hermanos, al segundo punto. No todos los cristianos tienen este conocimiento. No todos los corintios tienen este conocimiento. Porque Pablo estaba hablando primeramente del conocimiento que ellos tenían. Ahora, ¿cuál era el conocimiento? Ellos sabían, muchos de los cristianos, de los corintios sabían que un ídolo nada es. Entonces, como un ídolo nada es, ellos podían comer de lo que había sido sacrificado a los ídolos sin ningún problema, porque era solamente comida. Y eso no tenía por qué perjudicarles a ellos. Pero no en todos los corintios había este conocimiento, y eso lo vemos del verso 7 al verso 8. Dice Pablo, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda o los alimentos no nos hacen más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Hermanos, en Corinto había algunos que eran débiles en su conciencia, o sea, en su conocimiento, en relación a lo sacrificado a los ídolos. Y pensaban que al comer algo que fuese sacrificado a los ídolos, ellos se contaminarían. Recuerden que ellos creían que si se comían algo que había sido sacrificado, eso ahí tenía un espíritu, tenía un demonio, y eso ellos los contaminaba. O sea, se comían el espíritu, se les metía el espíritu. Esto es interesante. Hermanos, hoy en día pasa lo mismo con los cristianos, con los creyentes. Y yo le voy a poner un ejemplo muy fácil, dos ejemplos. Yo he escuchado a muchas personas decir que nosotros no podemos comer, valga la redundancia, comida de las fiestas patronales. Yo no sé cuántos han escuchado eso. Que usted no puede ir y comerse un tamal o comerse, no sé, una olla de carne, o no sé, lo que hagan ahí, un algodón, que usted no puede comérselo. No, usted se va a contaminar. ¿Por qué? Porque eso es sacrificado a los ídolos. Bueno, en primer lugar, hermanos, en nuestro contexto, no era como el contexto de ellos, porque ellos sí literalmente ofrecían un sacrificio. O sea, ellos tenían el ídolo y sacrificaban el animal, y lo hacían directamente a ese ídolo. Nosotros hoy no hacemos eso. Nadie lo hace.
Es simplemente, inclusive, lo que son fiestas se hacen para recaudar fondos. Pero hoy hay personas que todavía, siendo débiles en su conciencia, hermanos, creen que si comen algo de ahí, se contaminan. Otro ejemplo, hermanos, tal vez un poco más apartado, pero también es un ejemplo. Yo he escuchado gente que enseña en las iglesias: usted no puede ir al cine porque usted se contamina también. No podemos ir al cine. Ahora, no sé cuántos han ido al cine. Hermanos, hay personas que son débiles en su conocimiento y en su conciencia. Y eso es lo que Pablo está tratando acá. En algunos había el conocimiento de que no había ningún problema con comerse algo que fuera sacrificado a los ídolos, o que lo hubieran sacrificado a los ídolos. Pero había otros que eran débiles en su conciencia, en este caso. Ahora, interesantemente, hermanos, Pablo dice que la comida no nos hace más ni menos aceptos ante Dios. Dice aquí Pablo, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Hermanos, no tiene nada que ver la vida cristiana o el cristianismo con este caso de si yo me como un tamal o no me como un tamal que fue en una fiesta patronal. Hermanos, la vida cristiana se trata de santificarnos para el Señor, de honrar a Dios con mi vida, y eso no tiene nada que ver con la comida. Ahora, interesantemente, en el tiempo de Jesús, esto también era muy normal y los fariseos creían lo mismo. Y vea lo que Jesús enseña en relación a esto. Porque ellos decían que ellos se contaminaban de acuerdo a lo que comieran, o cómo lo comieran, o si no se lavaban las manos antes de comer ciertos alimentos. Pero vea lo que dice la palabra en Marcos capítulo 7, del 14 al 23. Marcos capítulo 7. Dice la palabra en Marcos capítulo 7, del 14 al 23, dice así: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento o sin conocimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra, todo lo de fuera, que entra en el hombre, oigan esto, no le puede contaminar? No le puede contaminar. Porque no entra ¿en dónde? En su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. O sea que usted todo lo que se come, usted va a ir al servicio y ahí va a botar todo lo que usted se come, lo que ya no sirve. Eso es lo que Jesús está enseñando. De todo lo que usted come va a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos, porque recuerden que aún en Israel, en un momento, hermanos, el cerdo era un animal inmundo que era prohibido, pero en la revelación progresiva de la palabra, ahora Cristo enseña que eso no contamina al hombre. O sea, que ahora podemos comer cerdo. Nada más decimos: Señor, gracias por este cerdo y vénganos a tu reino. Y no hay ningún problema, usted no se va a contaminar por eso, igual por el tamal, igual por el algodón. Gracias, Señor, por los alimentos. Y vénganos a tu reino. Porque son alimentos. ¿Estamos entendiendo? Sigue diciendo, verso 20. Haciendo limpios todos los alimentos, verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, hermanos, ahora aquí cambia la perspectiva, eso contamina al hombre. Ahora, lo que sale, no lo que entra, lo que sale del hombre. Dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que contamina al hombre, lo que hay en el corazón. No es lo que entra, no es lo que nos comemos, lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Entonces, no todos tenían ese conocimiento, hermanos, que algunos sí tenían en relación a lo sacrificado a los ídolos. Y esto me lleva ahora al tercer punto. Y el tercer punto es este: el conocimiento, hermano, no debe ser para tropiezo de otros. Hermanos, el conocimiento no debe ser para tropiezo de otros. Y aquí, hermanos, ahora sí me voy a meter un poquito en territorio apache, diría alguien. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender de lo que Pablo está enseñando acá? Pablo dice, vamos a leer, eso está del verso 9 al verso 13, pero vamos a leer del 9 al 12, dice así: pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Hermanos, aunque un cristiano tenía la libertad para comer de lo sacrificado a los ídolos, como lo tenían aquellos que tenían el conocimiento, hermanos, no significaba que abusara de esa libertad si era de tropiezo para los más débiles en la fe. Hermanos, porque hay personas que son débiles en la fe. Hay personas, hermanos, que nos van a estar viendo a nosotros, que somos más fuertes, que tenemos conocimiento. Hermanos, y a veces hay que tener mucho cuidado con eso, aunque yo entienda que para mí eso no es pecaminoso. Vea lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 5 del 13 al 14. Yo creo que en Gálatas Pablo encierra esto que acabo de decirles. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 del 13 al 14 dice así: porque vosotros, hermanos, oigan esto, a libertad fuisteis llamados. Somos libres, amén. A libertad fuimos llamados. Solamente, hermanos, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En qué se cumple toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, en otras palabras, tenga cuidado de dónde anda y cómo anda. Porque, hermanos, siempre hay alguien que es débil y te puede estar observando. Te puede estar viendo. Por ejemplo, ve ahí en el verso 10 dice, porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Hermanos, siempre van a haber personas que son débiles en su fe, mayormente los recién convertidos.
Mayormente aquellos que están nuevos en el Evangelio, que están caminando en el Evangelio, hermanos, y lo primero que cuando llegan a la iglesia lo que hacen ver o ven, hermanos, es la conducta, el comportamiento, la vida, en este caso de los líderes, del pastor y a veces del que está sentado a la par mía. Es lo primero que va a ver en este caso. Hermano, por lo cual recuerda, tu conocimiento, tu testimonio puede ocasionar que un hermano débil se pierda. Recuerda, tu conocimiento, tu testimonio puede ocasionar que un hermano débil se pierda. Esa palabra que se pierda significa echar a perder o a dañar. Echar a perder o dañar. Como lo dice en el verso 11, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Hermanos, esa palabra que se pierde el hermano débil no significa exactamente que pierda su salvación. O sea, si realmente es cristiano, si realmente le entregó su vida a Cristo, hermanos, ahí no está hablando exactamente de perder su salvación, sino que, hermanos, el término echar a perder o dañar tiene que ver, hermanos, con que ya su vida espiritual no va a ser tal vez igual, porque él ahora se dañó al ver algo que alguien estaba haciendo que para él era pecado. Hermanos, y eso tiene que ver mucho en el contexto nuestro, de donde yo vengo antes de conocer a Cristo. Hermanos, para ponerle un ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, en el caso mío, yo fui bailarín, ese fue una de mis debilidades antes de ser cristiano, andaba de baile en baile, hermanos. Ahora, ¿qué pasaría si yo recién convertido llego a la iglesia y yo voy a una fiesta familiar? Y es conocido uno de los hermanos de la iglesia, que es uno de los líderes o alguien de la iglesia, hermanos, y lo invitan también a la fiesta de mi familiar, y yo estoy recién convertido, hermanos, y como en toda fiesta de gente inconversa, va a llegar el momento donde van a poner la música y van a empezar a bailar. ¿Qué pasa si yo veo al hermano y el hermano o la hermana que viene a la iglesia en un momento dice, mira, yo no me voy a condenar, no me voy a ir al infierno porque me voy a pegar una bailadita nada más? Y ve al hermano pegándose la bailadita. ¿Cuál cree usted que será el pensamiento de ese hermano que está recién convertido en relación a la vida cristiana, a su fe, ahora viendo al hermano, y ojalá que vea al hermano aquí ministrando? ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, esto es así. Y es lo que Pablo está enseñando. Porque primero él habla del conocimiento que todos tenían. Ahora yo estoy trayendo eso a nuestro contexto cultural. Porque nosotros no tenemos lugares donde hayan sacrificio a los ídolos. Y no hay un lugar donde vayamos a comer y que realmente la carne haya sido sacrificada a un ídolo. Pero estoy trayéndolo a nuestro tiempo en algunas cosas, hermanos, que nosotros debemos de tener ese cuidado. Ahora, vea lo que dice la palabra en Romanos capítulo 14, del 21 al 15. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a algunos y de alguna manera tienen su razón. Hermanos, lo que voy a decir es para maduros y yo espero que la iglesia sea madura en esto. Pero yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a algunas personas que son cristianas y ellos dicen, para mí tomarme una cerveza no es pecaminoso, no es malo, o ir a una fiesta que es de un familiar y yo me quiero pegar una bailadita. Hay gente que tiene ese conocimiento y, hermanos, si somos realistas, es verdad que eso no te va a condenar, eso no te va a llevar al infierno, porque somos salvos por gracia, no por leyes, no por reglas.
Pero el problema es lo que estamos hablando acá, de lo que Pablo dice. El problema es que hay hermanos, hay personas que están caminando en el Evangelio y ellos, si nos ven, hermano, eso va a dañar su vida espiritual. Ve lo que dice Pablo, porque este es el mismo problema que está hablando Pablo en todo el capítulo 14. Pero vamos a leer del verso 21 hasta el capítulo 15, verso 3. Pero vamos a empezar en el verso 21 del capítulo 14 de Romanos. Dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, oigan esto, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esa es la palabra a la cual Pablo se está refiriendo cuando dice de que si el hermano débil nos ve de que él se perderá. Esa palabra de que se pierda tiene que ver con este mismo contexto. O sea, que el hermano tropiece, se ofenda o se debilite. ¿Me están entendiendo? Verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero, esos peros de la palabra, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora sigue diciendo, sigue ahí el capítulo 15. Así que los que somos fuertes, o sea, los que tenemos conocimiento bien maduro en el Evangelio, en el Señor, debemos de soportar, ¿qué? Las flaquezas de los débiles y no agradarnos a ¿quiénes? A nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y ahí, hermanos, el amor versus el conocimiento. ¿Qué debe estar por encima en nosotros los cristianos? El amor por encima del conocimiento. ¿Qué escojo yo? ¿Conocimiento o el amor? Pablo dice que es mejor el amor y no el conocimiento. Aunque yo sé, hermanos, que a mí eso no me va a causar daño, que eso no es de pecado, de que eso no me va a condenar. Hermanos, no me da la libertad para hacer lo que me dé la gana, entendiendo que hay hermanos débiles en la fe, que están caminando, que están creciendo, que nos están viendo a nosotros como ejemplo, como el testimonio a seguir. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, yo voy a poner un ejemplo de esto. Hace muchos años se vino una pareja de San José. Ellos estuvieron acá en la iglesia, con el tiempo empezaron a servir acá en la iglesia. Había otra hermana de la iglesia también acá. Y esos hermanos le pagaron a esta hermana de la iglesia, que inclusive también nos ayudaba a veces a nosotros en la cocina. Y esos hermanos le dijeron a ella que, la contrataron para que fuera algunos días a hacerle limpieza a la casa. Esta hermana empezó a ir a la casa de estos hermanos a hacerles limpieza. Y un día llega y me dice: pastor, yo necesito hablar con usted. Varios días después de ir a la casa de los hermanos. Esta hermana llega y se siente y dice: pastor, es que no sé ni cómo decirle esto, porque para mí es difícil, pero pastor, ahora esta mujer había sido alcohólica. Ella había tomado antes de ser cristiana. Esta mujer llega y me dice: pastor, no sé ni cómo decírselo, pero se lo voy a decir. Usted sabe que yo estoy yendo de los hermanos, ellos me contrataron, yo voy a limpiarle. Sí, ¿y qué pasó? Que yo iba a limpiarles la refri, hermanos, ellos tienen cerveza en la refri. Y ella estaba escandalizada. Ella vio en aquellos hermanos, o sea, fue como que se le cayó de lo que ella pensaba de los hermanos. Entonces yo le dije a ella: tranquila, hermana, yo voy a hablar con los hermanos. Cuando yo hablo con los hermanos, ellos lo que me dicen es: pastor, es que nosotros a veces nos tomamos una cerveza, es una nada más.
y a veces inclusive la usamos para echarle a la carne y qué sé yo. Pero nosotros no tomamos, hermano, esto yo sé que es complicado y yo estoy hablando, hermano, esperando que a usted Dios le hable a su corazón y madurar en esto. O sea, ellos tenían conocimiento. Ellos sabían que tal vez eso no les iba a dañar. Ahora, con esto, hermanos, igual, entiéndame esto, no le estoy dando licencia, no le estoy hablando para que diga, entonces, ay, qué bonito, o sea, vivamos la vida loca. No. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Entonces yo agarré este texto igualmente, yo se los hablé a ellos, yo le dije, bueno, yo sé que tal vez para ustedes, el que se tomen esa cerveza no es pecaminoso. Pero el problema es que Pablo está diciendo que por lo que ustedes hacen, esta hermana que está empezando, que es débil en su fe, está haciendo que ella no tenga la misma percepción de un cristiano de lo que es la iglesia. Y lo peor, contra Cristo pecáis. Pablo dice que si nosotros hacemos pecar a un hermano por mi conocimiento, estoy pecando contra Cristo. Porque Cristo murió también por ese hermano débil. Cristo dio su vida y derramó su sangre por ese hermano débil. Hermanos, si esto me pasó acá en la iglesia, por lo cual tuve que decirle a estos hermanos, lo siento, pero ustedes tienen que deshacerse de eso y eliminar eso. Aún si quieren seguir sirviendo, porque ustedes ya dieron algo para hablar de una hermana que los vi sirviendo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Hermanos, esto es exactamente lo que Pablo quería que los corintios entendieran y debemos de entender también nosotros. Ya que sí, hermanos, si ponemos de forma egoísta, óigame esto, de forma egoísta nuestro conocimiento por encima del amor de un hermano débil, estaríamos cometiendo pecado. Porque eso es lo que dice Pablo en el versículo 12. Dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, hermano, véalo de esta forma para madurar, hermano. Tal vez el pecado no es la cerveza, es el concepto, el testimonio que yo le estoy dando a otro de lo que yo hago porque soy cristiano. Una vez, hermanos, me tocó una persona que también tenía este conocimiento y él me dijo, pastor, es que una cerveza para mí no es mala. Pero entonces yo le hice una pregunta y yo le dije, ok, tráigame una. Y me dice, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted es el pastor? O sea que para usted no es problema y para mí sí. Le digo, ese es exactamente el problema. O sea que si usted me ve a mí con la cerveza, usted ya va a tener un mal concepto, se va a escandalizar porque me ve a mí con una cerveza. Entonces es igual cuando alguien lo ve a usted, es la misma historia. ¿Entendemos eso? Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Entonces por eso Pablo dice, de manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, hermanos. ¿Cuántos, óigame esto, cuántos antes habían pensado seriamente, hermano, en lo que implica dejar alguna cosa que a mí me agrada por amor a otros para no hacerles pecar? ¿Cuántos habían pensado en eso seriamente? Porque tenemos conocimiento y somos libres. Pero hermanos, hay cosas que debemos de pensarlas, porque si lo que yo hago hace que otros pequen, que otros hermanos sean contaminados, debilitados, por usar esta expresión, por lo que yo hago.
Hermanos, a mí una vez me enseñaron, nunca se me olvida una vez cuando yo empecé a caminar en el Evangelio, alguien me dijo: Alberto, aprenda a cuidarse sus espaldas, no el frente, sus espaldas. Porque usted al frente, usted está viendo a todos y todo. Pero el problema es que usted no tiene ojos en las espaldas, es quién me está viendo. Porque hermanos, a veces uno piensa que nadie lo está viendo, pero hay alguien que te está viendo. Y es atrás. Por eso, hermanos, si hay algo que nosotros debemos de cuidar es nuestro testimonio, nuestra vida, de donde andemos, cómo andamos, qué estamos haciendo. Hay personas, hermanos, que cuando van a un lugar donde están lejos de su pueblo, hermanos, entonces ahí se echan la cervecita, se echan la bailadita, porque aquí nadie me está viendo, supuestamente. Aunque, hermanos, una vez, nunca se me olvida, andábamos en una playa en Guanacaste, y bien largo, cuando llega mi hermana y me dice: mire quién anda ahí, un profesor con una alumna. Y tal vez la gente se va largo y piensa que por irse largo nadie le va a ver. Hermanos, pero donde nosotros andemos, ahora apréndase esto: Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Porque al final es a Dios quien rendimos cuentas. Y debemos de manifestar, reflejar. ¿Qué es lo que debemos de reflejar nosotros? ¿No es la gloria de Dios? ¿No es el Cristo en el cual hemos creído? Hermano, y vuelvo a poner el ejemplo para que usted me entienda. Si en nosotros, hermanos, en nuestra cultura, en nuestro contexto, hermano, si a usted lo ven, hermano, comprándose una cerveza, aunque sea para echarle a la carne, para que se ensuavice, porque es una chancleta lo que compró. Hermano, si a usted te ve otro hermano comprando eso, ¿qué es la percepción que tiene una persona viendo a otro comprar una cerveza? Es que ¿es un alcohólico? ¿O me equivoco? Esa es la percepción nuestra, aunque no lo sea. Pero eso ya es de mal testimonio. ¿Y qué dice la palabra? Si hacemos caer a un hermano, es pecar contra Cristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estaríamos o estamos dispuestos a renunciar a algo que no nos agrada por amor a mi hermano? Como dice Pablo, vean el verso 13. Por lo cual, dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? No comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, hermanos, si eso es de tropiezo para otros, mejor no lo haga. Pablo dice: yo no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos, ¿entendemos lo que Pablo nos está enseñando? Lo que Pablo está hablando acá. Y por eso el título de el amor versus el conocimiento. Porque conocimiento, muchos podemos tener conocimiento y decir: sí, eso no es pecaminoso, pero por amor a un hermano, a los hermanos, mejor no. Para no hacer pecar a alguien y al final pecar contra Cristo. Hermano, procura no hacer nada que sea de tropezadero o de tropiezo para otro creyente, ya que en eso se demuestra el amor. Y con eso, hermanos, voy terminando. Quiero hablar 5 aplicaciones de lo que hemos enseñado, de lo que Pablo nos está hablando. Hermano, yo espero que usted no se escandalice de lo que he hablado. Estoy hablando, espero que sea gente madura, que entendamos esto. Y de acuerdo a la palabra, hermano, lo que usted debe aprenderse es eso. Si algo usted sabe que para los demás es pecaminoso,
mejor, hermano, no lo haga. Mejor no lo haga. Aunque entendemos que algunas cosas realmente no son pecaminosas. No me van a condenar. No me van a llevar al infierno, pero no significa que tenga la libertad para hacerlo. 5 puntos. Primer punto. Hermanos, solo existe un Dios verdadero. Aunque haya muchos en este mundo que se llamen dioses. Amén, ¿creemos eso? Solo existe un Dios verdadero, es el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, y por eso la estudiamos, la leemos y venimos cada domingo a recibir la enseñanza de la palabra de Dios para que Dios nos hable y nos muestre su voluntad. Segundo, lo que comamos, hermanos, no nos hace más o menos aceptos delante de Dios. Lo que comamos no nos hace más o menos aceptos delante de Dios. De lo que comamos en este caso. 3. No podemos tomar, hermanos, nuestra libertad cristiana para dañar la fe de un hermano débil. No podemos tomar nuestra libertad que tenemos para dañar la fe de un hermano débil en su fe. Y cuarto, si dañamos la conciencia de un hermano, hermanos, contra Cristo pecamos. Si dañamos la conciencia de un hermano contra Cristo, pecamos. Porque yo sé que hay algunas personas, otra vez vuelvo a esto, que creen que tienen ese conocimiento de que yo me puedo tomar una cerveza y no es pecado. Yo me puedo pegar en la casa de mi tía que tiene el cumpleaños, la fiesta, una bailadita y no es pecado. Pero hermanos, si dañamos, hermanos, la fe de un hermano débil contra Cristo, pecamos. Ahora, por otro lado, dejemos de lado tal vez, hermanos, de que es pensar en un hermano débil de un cristiano. Mi pregunta, hermano, es si a usted te ve algún familiar sabiendo que tú eres cristiano y que tú tienes una cerveza ahí en tu casa, de que tú vas a una fiesta familiar y tú te pegas una bailadita, solo una ahí, una nada más. Y después usted llega a hablarles de Cristo, y usted quiere hablarles del amor del Señor, usted quiere mostrarles al Cristo que cambió su vida, al Cristo en el cual usted ha creído, al Cristo en el cual usted dice, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Hermano, seamos sinceros, realistas, ¿tu testimonio será creíble? ¿No cree, hermano, que usted, esa persona que te ha visto, podría decir, ¿cómo este me habla de Dios? Y yo sé que él toma cerveza, yo sé que él se pega su bailadita. Hermano, si hay algo que tiene valor y precio, es el Evangelio. Es el Evangelio de la cruz, el poder de su palabra, hermano. Pero también nosotros somos los que hablamos y predicamos el Evangelio. Nuestro testimonio debe ser creíble. Debe ser creíble. No debemos de hacer nada en el cual Cristo sea vituperado para mostrar el Evangelio. Por último, hermanos, el amor por el hermano en Cristo siempre debe estar por encima del conocimiento tuyo. El amor por un hermano en Cristo siempre debe estar por encima del conocimiento tuyo. Porque toda la ley se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de amar a los demás. Debemos de renunciar a cosas por amor a otros. Por eso empecé, hermanos, poniendo el ejemplo de cuántas veces yo voy a algún lugar o dejo de comer o como algo por amor a otro, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Debemos
debemos de renunciar a cosas por amor a los hermanos. Y mayormente aquellos que vienen caminando, vienen creciendo en su fe en Cristo. Amén, iglesia. Oramos, Señor, te damos gracias. Señor, por esa hermosa palabra que es la que nos habla, que nos exhorta y nos enseña cada día, Señor, a caminar de acuerdo a tu voluntad, Dios. Padre, como dice Pablo, Señor, yo sé que hay algunos que tienen conocimiento. Yo sé que hay algunos que no ven ningún problema en ciertas cosas, Señor, pero el problema es que no en todos hay ese conocimiento, dice Pablo. Señor, y porque hay hermanos débiles, hay personas que vienen detrás de nosotros, que vienen caminando, creciendo en la fe en Cristo. Por lo cual debemos de ser de testimonio para ellos. Debemos, Señor, ser personas que reflejemos a Cristo, que reflejemos la gloria tuya, Señor. Ser luz, ser transparentes en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, de comportarnos, Señor amado. Por lo cual hoy te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, háblanos. Cuando estamos haciendo algo, Señor, que estamos siendo tropiezo para otros, para hacer lo que dijo Pablo: si esto que yo hago es de tropiezo para mi hermano, no lo haré jamás, para no poner tropiezo del Evangelio, tropiezo de Cristo, Señor. Y que tú seas en cada uno de nosotros y nos des la sabiduría a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, y tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.